sin saber que era Dios porque no conocía a Cristo, pero Dios me bendijo. En realidad yo tenía un negocio, pues como muchos, empezando con muchas carencias, pero Dios estuvo supliendo todo. Y platicando con ellos, dijeron ellos: no, Dios tiene ya a alguien ahí. Y así como tú te reíste, así me reí yo y todos nos reímos. ¿Quién, verdad? Pero hay situaciones en que estamos siendo perfeccionados. Una de las cosas importantes que el Señor nos enseña en su palabra es que Cristo está siendo formado en mí y en mi esposa. Y eso. Y te sientes traicionado. Ya me voy. Y a veces sin decirlo, nomás con una llamada, ya me voy. Espérate, déjame orar por ti. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que las personas que se van de nuestra iglesia tienen una razón por la que se van y es normal. Claro. A lo mejor yo... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de Pastor a Pastor. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el pastor Baltasar, que pues la verdad que yo siempre desde que lo conozco lo he admirado como persona. Y pues bueno, ya en el programa lo vamos a ir conociendo todos mucho más y preguntarle ciertas cosas. Pastor, me gustaría que se presentara y cómo se llama su iglesia. Bueno, yo soy Pastor Baltasar Hernández López y la iglesia que Dios nos ha confiado se llama el Reino de Dios. El Reino de El Dios. Reino de Dios AR. Muy bien. Uh-huh. Pastor, bueno, pues yo sé más o menos cómo el Señor lo llamó al pastorado, pero me gustaría que nos compartiese a la gente que va a ver este video, pues cómo es que Dios lo llama al pastorado, ¿verdad? Y a este podcast le voy a poner ahí de empresario a pastor, porque usted era un empresario. Sí, yo fui empresario desde los 20 años. Desde los 20 años empecé con mi negocio y Dios me bendijo mucho. Esa es la realidad. Sin saber que era Dios porque no conocía a Cristo, pero Dios me bendijo. En realidad yo tenía un negocio, pues como muchos, empezando con muchas carencias, pero Dios estuvo supliendo todo lo que estaba necesitando, al grado después que el negocio se hizo un negocio de joyería y de reparación de joyería, reparación de relojes, fábrica de joyería y distribuidor de marcas finas de relojes. Tuvimos 11 empleados que trabajaban en el mismo ramo. Teníamos 4 empleados de mostrador y teníamos 7 empleados reparando relojes, fabricando joyería, reparando joyería. Una bendición muy grande. Y una de las bendiciones muy grandes para nosotros es que cuando nosotros conocimos a Cristo en el 25 de julio de 1979, empecé a compartirles a mis trabajadores y ellos estaban sorprendidísimos que yo ya no era el mismo, que yo no era el mismo patrón, sino que había un cambio en la manera de ordenarles, de tratarlos, de exigirles aún que cumplieran con sus tareas. Fue muy hermoso, la verdad fue muy bonito. Yo, como dije, yo recibí a Cristo en 1979 a las 7:30 de la noche del 25 de julio, Wow, a las 7:30 de la noche. qué tremendo. Uh-huh. Pastor, ¿y cómo es que Dios lo llama al ministerio? Eh, Tenía 5 años de haber recibido a Cristo y el misionero que a nosotros nos dio a Cristo y nos pastoreaba tuvo que salir, tuvo que irse del país por situaciones personales. Entonces éramos una iglesia de 160 personas, 140 y así. Y pues nos quedamos
ahora sí que volteando para todos lados, ¿no? ¿Qué hacemos y qué vamos a hacer? Pedimos ayuda a los doctores Pardillo en Amistad Cristiana México. Nos dimos cuenta de ellos porque en una ocasión alguno de sus líderes vino a compartir a matrimonios. Entonces, por eso es que supimos de ellos. Cuando nos quedamos sin pastor, fuimos con ellos y fuimos 4 líderes con nuestras esposas. Y fue algo muy hermoso porque nosotros íbamos a pedir ayuda. Sabíamos que ellos tenían un instituto bíblico ahí en Amistad Cristiana. Y pues los muchachos o personas casadas. Y nosotros pensamos, mándenos a alguien de ahí. Y fuimos con los doctores a pedir ayuda. Y platicando con ellos, dijeron ellos, no, Dios tiene ya a alguien ahí. Y así como tú te reíste, así me reí yo y todos nos reímos. ¿Quién, verdad? Dios tiene a alguien. Y esa fue la ayuda. Entonces regresamos un tanto confundidos que llegara alguien, para que llegara la persona. Y así duramos como 2 o 3 semanas. Y comentándoles a la iglesia lo que nos habían opinado los doctores Pardillo. Dijeron, ¿ustedes quién creen que pueda ser o que venga alguien? Y toda la iglesia dijo que yo. Y yo me sentía así como que, no apunten conmigo porque pues yo soy un comerciante, yo soy un empresario, yo soy un trabajador que, que Sí ayudo, pero no me hago cargo de no la me iglesia. hago cargo de la iglesia, no siento que estoy capacitado, no tengo eh, la preparación, yo no he ido a ningún instituto bíblico. Pero fíjate que una cosa que me pasó cuando yo recibí a Cristo, era tanto mi gozo, mi alegría, que me comí la Biblia en 6 meses, la leí toda. Y por la gracia de Dios, mucho de la Biblia me tenía sentido para mí, sin saber nada, ¿verdad? Pero eso era lo que a mí me sucedía. Y siento que, pues eso la iglesia lo estaba viendo y ellos dijeron que yo era el pastor. Wow. Entonces, desde entonces empecé a pastorear. Con mucho dolor en mi corazón por lo del pastor o el misionero que se había ido y también con mucha inseguridad. Nomás tenía a Dios y no sabía que era lo suficiente. Pero qué nervios y qué gran golpe de responsabilidad Uy, sí. le llegó, ¿verdad? Ujú. Y saber que ahora era responsable por todas esas personas. Exactamente. ¿Qué es lo que llegó a hacerle frente o en su cabecita dijo, bueno, pues le voy a hacer frente a la necesidad en medio de esta situación? El amor por la gente. El amor porque la gente no se apartará de Dios. Perdón. Eso es lo que me llegó muy fuerte. No, no podemos permitir que la gente se pierda o se regrese al mundo. Amén. Necesitamos enseñarla, apoyarla, pastorearla. Ese era mi sentir profundo. Dice la Biblia, dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y usted ha dado su vida por las ovejas, ¿no? Un negocio próspero en el que no tenía por qué batallarle en el ministerio ni pasar nada de nada, sino que seguir viviendo y disfrutando lo que ya tenía forjado, un negocio próspero, Sí. ¿verdad? Que dicho sea de paso, pues era famosillo en Aguascalientes, ¿no?
Yo sentía que tenía el mejor negocio de reparación de relojes y joyería de la ciudad. Y así lo decían, ¿no? Ujú. Una tía de mi esposa, cuando lo vio en una junta de pastores, dijo, ay, ese es él es ¿cómo se llama? El dueño de un negocio en el que yo llevaba mis joyas. Sí. Y decía que, le digo, pues ahora ya es pastor. Ajá. Y sí, sí tenía una joyería. Y entonces, yo sabía que en algún momento tuvo una joyería, pero no qué joyería, ¿verdad? Ni que tampoco era un negocio Ujú. grande y próspero. Y qué importante en el corazón de un pastor y el sacrificio que ha mostrado al, pues finalmente entregar el negocio y decir, Señor, eh, yo por ti y por las almas, yo lo entrego todo, ¿no? Eh, Medio me acuerdo de la historia, pero me gustaría que nos la compartiera. ¿Cómo fue que, que hizo a un lado el negocio y le avanzó en la obra del Señor? Duré un tiempo que dejé de pastorear eh, por circunstancias, ¿no? La verdad, por circunstancias. Y bueno, me enfoqué más en el negocio y luego tuve dos negocios más y fui muy prosperado. Pero llegó un momento en que yo no estaba contento y duré 5 años sin pastorear. Y yo no estaba feliz. Sí tenía un negocio próspero y la verdad bien, muy bonito. Pero había algo en mí que no estaba completo, me estaba faltando algo. Y hubo un amigo que nosotros habíamos guiado a Cristo, que se fue a Tijuana y allá estaba muy contento en la iglesia de don Fermín García, en la iglesia de la arena, le decían, porque era en una arena de box donde él Mm, estaba. Y vino, y vino con don Fermín. Yo no conocía a don Fermín García. Entonces nos vimos y desde que nos vimos y nos saludamos, nos presentamos y me dijo, oye, tú eres pastor, tú eres un pastor. Estás, no estás pastoreando por circunstancias. Pastorea, yo te apoyo. Nomás consíguete a alguien que te guíe la alabanza. Dije, don Fermín, y como soy un poquito sensible, o muy, no, pues, dijo, yo te apoyo. Bueno, pues empecé a compartir a la gente y llené la casa de 50 personas como en un mes, wow, como en 4 reuniones domingueras. Y llené la casa. Y cuando estábamos en la casa con 50 gentes, por todos lados estaban en la cocina, en el comedor, en la sala, en las escaleras. Yo le dije a mi esposo, oye, mi amor, pues no cabemos aquí. Si vienen otras 5 personas, 10 personas, ¿qué les vamos a hacer? Vamos a buscar un local. ¿Qué te parece? Pues vamos. Y ya encontramos un local y empezamos a reunirnos. Y así empecé otra vez a pastorear. Y ha sido una bendición. Una de las cosas que, perdón, que a mí me bendicen tanto es que todos mis hijos aman a Dios, mis 4 hijos. wow. Tengo una hijita que es pastora junto con su esposa en Guadalajara y es una bendición y tiene 2 hijos también ya en el ministerio, en la alabanza. Entonces veo a mis hijos con un amor a Dios que me hace sentir feliz, me hace sentir contento, que me hace sentir, así voy a decirlo, que si Dios me llama a su presencia, le digo, aquí están mis hijos, Señor. Amén. Quizá no tengo una iglesia muy grande, ¿no? Pero yo sé que lo que me confió el Señor, mi esposa y mis hijos, caminan con Dios. Y que lo ha podido cuidar. Sí, me ha cuidado el Señor.
Cuando todas estas experiencias alrededor de la iglesia, el sacrificio, incluso de poder entregar el negocio, porque eh, de poder hacer a un lado el negocio y continuar con el servir en la casa de Dios y de dejar de ser empresario para ahora ser al todo por el todo del pastorado. ¿Qué situaciones se acuerda que Dios se glorificó en esas áreas? Una de las cosas bonitas que puedo decir al respecto, yo trabajé con relojes finos y con oro. Trabajábamos el oro, tenía personal para que lo hiciera, traíamos oro y siempre vendimos oro de buen quilataje, o sea, de 14 quilates y 18 quilates. Ese era mi sello, yo no vendía oro más bajo. Y cuando empecé a pastorear, dije, Señor, yo trabajé con oro, pero las almas son más valiosas. Yo le decía a mi esposa, la gente es más valiosa que el oro. Dejemos de vender oro y atendamos a la gente. Y sí, eso es algo que nos ha motivado mucho, el valor que tiene un alma. Amén. Eso nos ha motivado mucho a mi esposa y a mis hijos. Ujú. ¿Qué experiencias ha sentido que le han marcado a la hora de servir, de lo que le ha tocado vivir? Porque somos testigos de los milagros de Dios, ¿verdad? Totalmente. Y que bueno, pues al ser pastores somos instrumento de esos milagros, ¿verdad? Ujú. ¿Qué recuerda o qué milagros le ha impactado ser testigo como pastor en el cambio de la vida de las personas, en la Sí. transformación, que le haya marcado, que se acuerde? Uy, sí, yo creo que en, en lo personal y como matrimonio tenemos tantos recuerdos bonitos y tantos testimonios, los más impresionantes para nosotros han sido los de matrimonios en conflicto, de, de venir, nos vamos a divorciar, porque ya no esto, ya no esto otro, ya no, yo creo que ya no nos amamos y ya nos hemos ofendido y aún en infidelidades, Dios nos ha dado gracia para hablar con la pareja con respecto a lo que Dios dice. Y hemos visto una transformación que nos ha quedado, nos hemos quedado sorprendidos de que podemos, después de estar en una sesión, nomás, no porque estemos cada X o días, no, con una sola vez que hablamos la palabra de Dios, que compartimos con ellos la importancia de permanecer en Cristo, porque somos personas que vamos a dar cuentas de nuestra esposa y nuestros hijos. Y esto es lo que Dios nos ha mostrado para compartir con los matrimonios. Hemos visto el cambio de tomarse de la mano y besarse con un arrepentimiento y unas ganas de volver a rehacer su matrimonio. Esto nos ha gustado muchísimo más. Te quiero decir también que a veces hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, y- pero lo que más nos ha impresionado han sido los matrimonios restaurados. ¿Verdad? De las cosas que el ministerio tiene de ver familias restauradas donde el Ajá. diablo, ¿verdad? Porque aquellos que nos están viendo en las redes sociales, eh, el propósito del enemigo, del diablo, es hurtar, matar y destruir, ¿no? Y quiere Totalmente. destruir a las familias. Ujú. Y ver como pastores cuando el punto en el que ya casi lo logró Ujú. y llegan con uno y ya es como, ya, pues vamos a la última y le intento y le hacemos. Sí. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos este pastor, ¿no? Y poder ver lo que Dios hizo en esas familias y donde Ujú. Dios tuvo la tremenda victoria sobre Sí. el enemigo que quería destruirlos.
pues es maravilloso, Es ¿verdad? maravilloso, esa es la palabra. ¿Qué Ujú. cosas podría usted, como pastor, y bueno, pues para aquellos matrimonios que están quizás atravesando alguna situación como pastor, qué podría usted aconsejarles a aquellos quienes están atravesando que a lo mejor no conocen del Señor? ¿Qué podría decirles a esos matrimonios? Por principio, es Dios quien instituyó el matrimonio, no el parlamento inglés y gente antigua. No, 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 es Dios. Entonces, cuando uno se, se une en matrimonio, muchas veces se une por el hecho de que ya embarazó a su novia. Correcto, ya viene un nuevo ser por el hecho de haber estado juntos. Ese es el resultado hermoso que Dios da cuando un hombre y una mujer se unen en amor. Y hemos tomado ese punto poniéndoles el ejemplo de tú como esposo, de tú como esposa. ¿Quisieras tú que fueras una mujer que tuvo unos padres que les importó muy poco tu vida o tú como esposo? No, Dios viene a ordenar nuestras vidas. El propósito de Dios es sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. El poder de las tinieblas lo vemos en la humanidad, pero Cristo Jesús vino a sacarnos de ahí, trasladarnos al reino de su amado Hijo. Hemos hablado con matrimonios y decirle, oye, piensa en tu esposa, quisieras tener otra o tú otro, sé la esposa que Dios te dio. Cuida esto. Y al cuidarlo o cuidarla, te cuidas a ti mismo. Porque hemos visto matrimonios tan enredados y siempre el enredo es que te metiste con otra persona, con otro y con otra y no encontrabas y no has encontrado el amor, pero el amor es Cristo Jesús. El amor de Dios reflejado a esta humanidad es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le digo a las personas, a los matrimonios en problemas? Necesitas venir a quien tiene solución a tu problema y a tuyo, Así es. porque ustedes como individuos tienen problemas y chocan uno con el otro y dicen, es que no nos comprendemos. Pues no te comprendes porque no has puesto en primer lugar a quien instituyó el matrimonio, a quien te dio vida desde que estabas en el vientre de tu madre. Y yo es el consejo que yo le pudiera dar a un hombre y una mujer. Muchas veces como el adicto, no se ama tanto y se droga, o se emborracha, o se entrega a los placeres, porque no te amas. Pero ten en cuenta algo, el creador del universo, el que te creó a ti, te ama tanto que hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo a buscarte y a salvarte, porque estabas perdido. Así es. Cuando Dios pasa a ser el primer lugar en nuestras vidas, pues todo se arregla, porque pues finalmente Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Ujú. nadie va al Padre si no es por Él. Pero como personas no nos damos cuenta del potencial que tiene la Biblia, el poner a Jesucristo en medio de nuestras Ujú. familias y del cambio maravilloso que vamos a sufrir, ¿no? Porque pues el cambio va a ser que todo se convierte en una transformación. Al escuchar esto parece de sacado de Walt Disney, ¿verdad? Y que pues, todo te va a ir bien y Ujú. etcétera, etcétera. Como pastor, y de manera personal con su matrimonio, ¿usted cree que ha sufrido algunas, eh, eh, pues, descalabros, pleitos, circunstancias por superar como matrimonio? ¿O todo ha sido miel sobre hojuelas y todo ha sido como pinta Walt Disney y las cosas, todo bonito? No, 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 definitivamente no. ¿Por qué? Porque mi esposa viene de una familia diferente a la mía y necesitamos de Dios en medio para poderlo arreglar. Tenemos diferencias aún con 50 años de casado. Yo en este septiembre próximo
si Dios me permite, cumpliré 51 años de Gloria a casado. Dios. Tenemos diferencia, todavía, Y no se todavía. acaban, ¿va? No, pero ¿sabes qué dice la Escritura? El amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. El amor. Ahora, les diría yo, añadiría poquito más a lo que hablé con respecto a los matrimonios. Cuando vienes a Cristo, oh sorpresa, no se te arreglan los problemas, empiezas a arreglarlos, ¿verdad? Pero estamos en un proceso. Yo estoy en el proceso, estoy muy adelantado en el proceso, por supuesto, tengo 50 años de casado, pero hay situaciones en que estamos siendo perfeccionados. Una de las cosas importantes que el Señor nos enseña en su palabra es que Cristo está siendo formado en mí y en mi esposa. Y eso nos hace superarnos el uno al otro. Y nos superamos. Lo hemos visto, nuestros hijos lo confirman. Porque hay cosas que todavía estamos en este mundo, somos carne, tenemos nuestras costumbres, mi esposa también. Y nuestros hijos dicen, oigas, qué paciencia. Sí, es que no puedo ser impaciente. Definitivamente, Ujú, y yo creo que, pues aparte que somos hombre y mujer y que nunca vamos a ser iguales, ¿no? Y exacto. nunca vamos a reaccionar de la misma manera, y que cuando tenemos esta parte de la relación hombre-mujer, pues siempre tendremos algo que acomodar en el Exacto, hogar, ¿no? totalmente. Pero con Cristo es mucho más fácil Uy, sí. y Dios tiene la solución y al final del día pues terminamos reconciliados, amándonos o en una de esas amaneciendo y vemos a la mujer más hermosa del universo Ajá. y suspiramos otra vez, ¿no? Y volver a respirar amor en nuestros pulmones Ujú, al siguiente día, ¿verdad? así es. Pastor, ¿qué tipo de circunstancias alrededor de la iglesia ha podido a lo mejor batallar, sufrir como familia? Este, porque a veces los pastores pues pasamos circunstancias, ¿verdad? Eh, ¿Qué ha sido lo más complicado o difícil de tener la iglesia? ¿Qué dicen? ¿Les digo o no les digo? Sí, mira, en realidad es muy interesante trabajar con gente. Sí, Es muy interesante porque eh, todos tenemos costumbres, culturas, modos de pensar y todo eso. Una de las cosas que a mí me ha funcionado es compartirles este versículo. Bueno, realmente son dos. De Romanos 12, 1 y 2. Porque el 2 dice, no te conformes a este mundo, sino sé transformado en la renovación de tu entendimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios a nosotros? Mira, venimos de un mundo perdido, de costumbres, malas costumbres, de maneras de vivir, pero cuando venimos a Cristo, le podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y nuestro Padre empieza a tratar con nosotros de una manera tan cariñosa, tan especial, tan hermosa, tan bonita, que empieza a transformar nuestra manera de pensar con respecto a Dios, a mí y a mi prójimo. Y eso enseño como principio en la iglesia. ¿Qué es lo más difícil, me preguntas tú? Cuando somos traicionados, ¿no? ¿Qué dices tú? Y yo le di tanto, ¿verdad? Y los atendí hasta las 2, 3 de la mañana y estuve con ellos y estuve llorando y estuve aconsejándolos y estuve orando por ellos y les di de cenar aquí en la casa e invertí en ellos. Y, y te sientes traicionado, y ya me voy. Y a veces sin decirlo, nomás con una llamada, ya me voy. Espérate, déjame orar por ti, porque una de las cosas que yo he aprendido es que las personas que se van de nuestra iglesia tienen una razón por la que se van y es normal. A lo claro. mejor yo pienso, no les mostré el amor de Cristo como debo de mostrarlo, o no les prediqué lo correcto, lo que sea. Pero una cosa importante,
déjame orar por ti, no quiero que te vaya mal, déjame bendecirte. Y a veces no, ni siquiera eso, ¿verdad? Y, y yo soy insistente, les hablo, te quiero bendecir. Bueno, después, pastor, bueno, Dios te bendiga, hasta luego. Y quiero que cuando yo te encuentre en la calle, te encuentre en el súper, te pueda saludar con cariño. Hasta ahí. Pero te sientes traicionado y necesitas ir a Dios. Decirle, Señor, si Judas traicionó, ¿Yo quién soy? ¿yo quién soy? Entonces, ayúdame, Señor, en Sí, este tiempo de dolor. Ujú. definitivamente. Yo creo que una de las cosas, dice mi pastor, a veces creemos que se van, pero no, el Señor se las lleva para hacer cosas. Sí, Finalmente puede ser para hacer crecer su reino. totalmente El cierto. tablero del, del ajedrez es de él y Ujú, él pone lugares, piezas en donde él quiere y quizás quiere hacer crecer sí, una iglesia de manera diferente, ujú, que lo que aprendió con el pastor Baltasar lo lleve a cabo en otra iglesia, exacto. qué sé yo, ¿verdad? Llevar herencia espiritual a otro lugar, ¿no? Y finalmente, pues el Señor sabe dónde colocarnos para crecer. Y Así es, hermano. en este mismo mover, pues el Señor se glorifica y a los pastores pues, nos toca apechugar y decir, bueno, pues aquí sigo sembrando la gente, ¿no? Lo bueno es que tenemos a dónde ir, Eder. Sí, Tenemos a dónde descansar, con quién llorar, sabiendo amén. que nos comprende y es nuestro consuelo, es nuestra consolador y al fin de cuentas todo está bien. Sí. Ujú. Decía un pastor, a ver, Eder, ¿qué has vivido? No, pues todavía te falta vivir la traición, vivir el sabe qué, hoy no, Ujú. pues qué buenos deseos me desea el pastor, ¿verdad? Pero es la naturaleza del ser Sí, humano, exacto. eh, el, el- el- el que no sufre estas cosas, pues porque no está pastoreando o no está Ujú. trabajando con gente, pero es la naturaleza del ser humano, ¿no? Finalmente en algún momento, este, pues tienen que crecer, salir, o mismo Señor provoca la salida para el crecimiento de la Sí, misma iglesia, ¿no? así ¿Qué es. tipo de cosas alrededor de lo que está viviendo eh, el pastor Baltasar podría dejar algún consejo, quizás en algo que ha marcado su vida como cristiano, para aquellos quienes no conocen del Señor, quizás, o aquellos que conocen y les pueda dejar ahí un buen consejo respecto a su vida y decirles, haz esto y nunca Ujú. hagas lo otro? ¿Qué consejo se le viene a la mente, pastor? Mira, algo que tengo muy claro, muy fresco, mejor dicho, y muy claro, hace, el, hace unos meses, el 15 de abril, me operaron del nervio trigémino. Y pues entraron por acá, por atrás de la oreja, al cerebro. Y estuve ahí 3 días en el hospital. Nunca había estado en un hospital así 3 días. Y hablando con Dios, reflexionando en mi vida, yo sabía, severazo, quiero ser honesto, yo sabía que no era el tiempo que Dios me estaba llamando a su presencia. No. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos, bueno, en lo personal, tengo una relación con Dios diario, que el día que Dios me va a llamar a su presencia, me va a decir, hijo, ya, arregla tu casa, como le dijo a aquel rey, ya te vas a venir. O como le dijo a Pablo o a Pedro, ya vamos, bueno, ok. Entonces yo sabía que no era el tiempo de irme con el Señor. Sin embargo, en las noches yo decía, Señor, aquí estoy, que no puedo dormir por medicamentos y dándole gracias a Dios por su misericordia para poder haber encontrado esta solución a mi problema de la neuralgia del trigémino. Y le decía al Señor, Señor, ¿qué puedo aprender de aquí, Señor? Estos 3 días en este hospital. Y lo que aprendí es su misericordia.
la misericordia de Dios y pensando en eso, Señor, necesito hablar con gente, con la gente que es de mi edad, que tengo muchos conocidos. Yo jugué en 3 equipos de fútbol y pues eran mis conocidos y algunos ya no están. Entonces, ¿qué les digo, Señor? Y me dijo el Señor, de su gran misericordia, cada mañana, para que les digas a tus amigos que tienen una oportunidad de voltear su corazón hacia Dios y decirle, Señor, perdóname. Que venga mi Señor Jesucristo a limpiarme de mis pecados. Y eso te vuelvo a decir, lo tengo tan fresco porque eso me lo mostró Dios. Y eso he estado haciendo con mis amigos de mi edad. A veces voy con mi esposa manejando y digo, mira, con ese chavo jugué fútbol. Y mi esposa, chavo, pues no se ve tan chavo. Digo, perdón, de veras. Y a ellos he ido y le digo, mira, Dios es tan misericordioso que te ha dado tiempo para que voltees tu corazón y tus ojos a Dios y te reconcilies con Dios. El único reconciliador es Jesucristo. Recíbelo. Y he platicado con Dios. Y sí, gracias a Dios te he visto respuesta en ellos. Sí. Gloria a Dios. Pues bueno, pastor, muchísimas gracias por compartirnos estas cosas. Nos gustaría volverlo a invitar y exprimirlo con más chisme, ¿verdad? Mucho gusto. Más chisme celestial. Y bueno, para aquellos que nos están pues constantemente viendo a través de Pastor a Pastor, pues que sigan compartiendo estos videos que seguramente en algún momento a alguien va a bendecir y pues va a tocar su corazón seguramente y llenará de las necesidades que tiene, sobre todo que busquen al Señor Jesucristo a través de estos podcasts de Pastor a Pastor, y nos vemos en el siguiente episodio de aquí de Pastor a Pastor.